Bueno, como he dado a luz un nuevo mensaje, también hay que decir que este mensaje pues, está todavía en pañales. Entonces es un mensaje que con el tiempo se irá desarrollando mucho más, irá evolucionando, ¿no? Y se irá completando hasta alcanzar su plenitud, ¿no? Pero bueno, aunque esté en pañales, yo creo que si lo he recibido de parte de Dios, mi obligación es trasladarlo. ¿Amén? El título del mensaje es imprescindible para entender, ¿vale? Ese es el título que yo le he puesto a este mensaje porque eh, la verdad es que he montado el mensaje de una manera un poco extraña, tanto para mí, y eso que lo he preparado yo, pero yo creo que la conclusión del mensaje va a quedar clara, ¿vale? En este mensaje os voy a intentar trasladar de una manera comprensible algo que es imprescindible para poder entender, ¿vale? Nosotros vivimos en una sociedad muy avanzada, pero que brilla por una falta de entendimiento descomunal. Es decir, nosotros a día de hoy albergamos mucho conocimiento, pero yo de alguna manera no relaciono directamente el conocimiento con el entendimiento. Porque tú puedes conocer algo, pero no lo puedes entender del todo. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Sabes que la teoría de la gravedad te dice que toda masa es atraída por el núcleo. Eso lo conocemos, lo tenemos memorizado en nuestra cabeza. Pero cuando a ti te empiezan a explicar la fórmula en que se fundamenta la teoría de la gravedad, cómo se ha llegado a esta conclusión, esto, lo otro, te lo empiezan a explicar y te empiezan a hablar de unas ciertas ecuaciones que tú no sabías ni que existían. Y sí, conoces la teoría, pero no la entiendes. Entonces, a día de hoy hay muchas cosas que conocemos de parte de Dios, pero no entendemos. Sabemos que Dios es amoroso, pero hay muchas personas que todavía se cuestionan el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que pasen ciertas cosas en su vida. Nosotros sabemos que Dios es justo, lo conocemos de sobra, pero hay ciertas ocasiones en nuestra vida que nosotros cuestionamos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no la terminamos de entender. Entonces hay algo que es imprescindible para que nosotros podamos entender. También tenemos que partir de la base de que nosotros no podemos entender todo de Dios, porque como ya sabemos, si entendiéramos todo de Dios, seríamos Dios y eso es imposible, ¿no? Pero hay algo que nos permite entender algo de Dios. Y eso nos va a permitir, esa cosa que es imprescindible para poder entender ese algo de Dios, a nosotros nos va a permitir no cometer ciertos errores, no cometer cierta imprudencia y realizar nuestro trabajo de manera efectiva. ¿Amén? Entonces, vivimos en una sociedad muy avanzada, pero falta de entendimiento, llena de conocimiento, pero con una clara ausencia de esa aplicación en nuestro día a día. ¿Vale? Conocemos las cosas, pero no las aplicamos. Entonces, como yo he comentado antes, tenemos concebido la idea de que el entendimiento va tomado de la mano del conocimiento y relacionamos el entendimiento con el conocimiento, pero yo pienso que sí, que pueden trabajar de manera paralela, pero que no están relacionadas, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, solemos decir que cuando alguien tiene mucho conocimiento bíblico, se sabe unas cuantas historias, ha memorizado unos cuantos nombres, nosotros lo solemos denominar como una persona entendida en la escritura, ni muchísimo menos. Es una persona que tiene mucho conocimiento, otra cosa es que la entienda, ¿vale? Entonces, a lo largo de este mensaje, yo lo que voy a intentar hacer es daros un enfoque distinto, ¿vale? Para que verdaderamente podamos tener acceso al conocimiento y al entendimiento, porque esto es algo que tiene que ir de la mano, pero lamentablemente no va, ¿vale? Entonces, nosotros buscamos el conocimiento, pero no el entendimiento. A la vista está que incluso dentro de la propia iglesia, no voy a utilizar la expresión de inventarse, porque yo creo que es algo feo,
pero yo pienso que hay doctrinas, hay revelaciones que son poco relevantes para el cristiano. Al cristiano no tiene por qué saber, y es bueno que lo sepa, pero no hay necesidad en el ser del cristiano de saber las 5 dimensiones de yo no sé qué, que si las estaturas de yo no sé cuánto. Eso es totalmente irrelevante para el cristiano, porque si una persona que vive en condiciones delante de Dios no sabe esa doctrina, Dios viene y se la lleva. Y si la sabe y sigue viviendo en una buena conducta, Dios viene y se la sigue llevando. Es decir, hay doctrinas que son poco relevantes para el cristiano, aunque es bueno que se sepan, ¿no? Entonces, yo voy a rescatar lo esencial basándome en una historia que bueno, estuve leyendo recientemente y como que me refrescó un poquito la memoria, ¿no? Es la historia de un hombre de Dios que como que lo conocemos, pero no lo tenemos muy en cuenta, o que sabemos su nombre, pero no recordamos perfectamente su historia, ¿no? Este hombre es Esdras, un hombre contemporáneo de Nehemías, un restaurador de Israel y que hizo una obra, desde mi punto de vista, impresionante en la nación, ¿vale? Entonces, vamos a parafrasear un poquito la historia de Esdras, vamos a rescatar todo lo que nosotros podemos aprender y aplicar en nuestro diario vivir y por último, vamos a ver dónde está lo imprescindible que tiene que estar en nosotros para que nosotros podamos entender lo que Dios va a obrar dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en la historia de Esdras y por último culminar el mensaje con lo imprescindible para alcanzar ese entendimiento, ¿no? Entonces, para meternos un poquito en la onda de esta historia, voy a parafrasearos la historia, voy a hacer la historia un poquito breve, ¿vale? Pero intentando rescatar lo esencial de la historia, ¿vale? Esdras fue un siervo de Dios, hasta ahí llegamos, ¿no? De hecho, si el libro se llama como él, yo creo que eso es ya algo que es un privilegio, que tu nombre esté reflejado como título de un libro de la Biblia, eso para mí yo creo que es un privilegio, ¿no? Entonces, Esdras fue un hombre de Dios, un siervo de Dios, que supervisó al pueblo de Israel en su etapa del destierro de Babilonia. Es decir, Israel venía de un momento histórico desastroso, había desencadenado una retahíla de malos líderes, de malos reyes, donde cada uno, conforme se iban sucediendo el uno al otro, iban tomando el relevo del uno al otro, cada vez Israel se encontraba en un estado peor y más lamentable que el anterior. Claro, fue tanto su desviamiento por parte de Israel hacia Dios, que a Dios no le quedó más remedio que apartar la mirada del pueblo de Israel y dejarlo a expensas de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Israel no había cumplido con el compromiso que habían tomado con Dios, ¿no? Entonces, Israel, ya por última, había sido capturada, había sido conquistada por la nación de Babilonia y habían sido desterrados de su tierra y habían sido llevados como esclavos para Babilonia. Entonces, en esta historia nos encontramos cómo Esdras fue un enviado por parte de un rey de Babilonia, Artajerjes, ¿no? Y lo envió a la nación de Israel con una misión: ataviar el templo, restaurarlo, poner y equipar el templo con todos los utensilios que ponía en la ley, sin un gasto límite, sin un tope. Es decir, le dieron carta blanca a Esdras y total libertad para que pudiera obrar conforme a la ley de Dios, ¿no? Entonces, Esdras, para que lo entendamos, fue un hombre de Dios, fue un supervisor y un restaurador de Israel que trabajó mano a mano con Nehemías, ¿vale? Y yo pienso que en esta historia Nehemías fue un restaurador que restauró tanto lo físico como lo espiritual, ¿no? Pero lo destacaría más en lo físico, ¿no? Nehemías se desvivió por completo por levantar de nuevo las murallas, ¿no?, de Jerusalén, y ese era su deseo más imperante. Es decir, no había otra cosa que lo parara y que lo desviviera más que levantar de nuevo las murallas de Jerusalén. Pero yo pienso que Esdras
trabajó en otra área y trabajó en un área espiritual. Esdras restauró a Israel desde un área espiritual y no tanto tan física. Entonces, en esta historia vamos a destacar varios puntos en esta historia, en esta vida de este hombre, y vamos a añadirlos, como solemos decir, a la cestita de la compra, al carrito de la compra, para posteriormente ir adquiriéndola y poniéndola e implantándola en nuestra vida. ¿Vale? Entonces, la primera vez que encontramos una referencia de este hombre en la Biblia, o en ese libro, nos lo encontramos en el capítulo 7 de Esdras, versículos 6 al 10. Vamos a leerlo y vamos a ir metiéndonos en el mensaje. No os voy a decir que voy a ser corto, tampoco voy a decir que voy a ser largo, lo que sí espero hacer es dinámico, no quiero ser pesado, ¿vale? Aquí nos encontramos, Esdras capítulo 7, verso 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, vamos a utilizar en todo momento la NTV, ¿vale? Arriba, en la tercera, a la derecha, a la derecha, a la derecha, el tercero, ahí. Volvemos. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año. Y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, aquí nos encontramos, si nos leemos el libro de Esdras, vemos cómo varios reyes dictaron leyes y normas para la restauración de Israel, pero yo pienso que con Esdras fue el final de una retahíla de tantas leyes y de tantos traspiés, ¿no? Pienso que con Esdras se culminó de efectuar la ley, ¿no? que se levantó en Babilonia para la restauración de Israel, ¿no? Entonces Esdras fue enviado y vemos en toda la historia cómo todo iba color de rosa, es decir, todo salía bien. No había ningún impedimento, no había ningún límite. De hecho, el rey Artajerjes le brindó una serie de ¿cómo lo diría yo? Lo voy a decir, de suministros, esa es la palabra, de suministros que a él le permitía poder obrar de una manera desmedida para el templo de Dios. Vemos cómo le dio grano, cómo le dio sal, cómo le dio, y esto lo creo recordar bastante bien, 3.400 kilos de plata, que yo he buscado el valor actual de la plata, y 3.400 kilos de plata en euros serían aproximadamente unos 2-3 millones de euros actualmente. Claro, buscando un poquito de información en la época, porque claro, nosotros tenemos que ver la moneda de cambio no en la actualidad, porque la plata se ha devaluado en la actualidad en comparación con lo que valía en aquella época. Pues bueno, yo empecé a buscar información de cuánto costaría esa plata a día de hoy, contextualizando la época histórica, y el resultado me dejó asombrado. El rey Artajerjes le brindó a Esdras 500 millones de euros para la restauración del templo. Es decir, y eso fue por un deseo que Dios puso en el rey de Babilonia. Es decir, ¿qué necesidad tenía ese hombre de restaurar el templo de Israel? ¿Por qué? Porque cualquiera invertiría en su país, no en otro. A Esdras todo le salía bien, todo le iba perfecto. Y todo le iba sobre ruedas. Pero esta historia empieza a girar, empieza a cambiar en el capítulo 9. Vamos a irnos a ese capítulo para que veamos que por mucho que las cosas nos vayan bien, siempre tenemos que estar preparados para un traspié. Siempre, siempre tenemos que estar preparados. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Esdras. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel, e incluso algunos sacerdotes y levitas,
no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Vemos cómo el pueblo volvió a recaer en las malas andanzas. Cómo el pueblo volvió a tropezar con la misma piedra. Cómo el pueblo, una vez más, se olvidaba de Dios. A causa de los matrimonios mixtos. Esta violación del mandamiento de Dios, matrimonio mixto, era un pecado, ¿vale? Porque así está considerado delante de Dios. Y ahora lo vamos a llevar al contexto espiritual. Este pecado llevaba azotando a la nación de Israel durante varias épocas, en distintos momentos, con distintos reyes y con distintos personajes bíblicos, y los resultados de estas uniones ilegales dentro de la ley de Dios, todas estas uniones han resultado en un fracaso absoluto. Entonces, no vemos que Dios se saca las cosas de la manga y prohíbe las cosas por gusto, sino que todo tiene un porqué y todo tiene un motivo y una razón. Si Dios te dice no, no tientes, no juegues, porque hay una razón por la cual se te prohíbe. Como el niño que le dice, no metas los dedos en el enchufe. Y el niño va a pensar, bueno, ¿y por qué me prohíben esto? ¿Qué malo tiene? Inténtalo y comprenderás. Entonces, no tenemos que tentar a Dios en esta área. Matrimonios mixtos. Aquí la Biblia nos destaca que este tipo de uniones siempre han sido para mal. Incluso antes de que se produjeran algunos ejemplos conocidos. Ejemplos conocidos de matrimonios mixtos. ¿Me podéis nombrar algunos? Muy bien, Sansón y Dalila. ¿Sabemos cuál fue el fin de Sansón y Dalila? De sobra. Otro ejemplo de un matrimonio mixto. Y un matrimonio mixto no es un matrimonio que esté pegado con mantequilla y mermelada. Un ejemplo de matrimonio mixto. Bueno, en la misma historia se destaca a Salomón, diciendo, si ni el mismo rey de Israel, Salomón, con toda su sabiduría, pudo resistir a esto, ¿cuánto no más nosotros? Es decir, todos los matrimonios mixtos a los que se hace referencia en la Biblia han salido y el resultado ha sido fatídico, ¿vale? ¿Qué es un matrimonio mixto? Es la unión de un santo de Israel con una pagana. O a la inversa, de una santa de Israel con un pagano. Y vemos que a lo largo de la Biblia este pecado se condena constantemente. Y en este libro no se hace la excepción, ni tampoco se hace la vista gorda. ¿Cuántas veces hacemos nosotros la vista gorda cuando tenemos matrimonios mixtos dentro de nuestra vida? Porque a día de hoy se producen los matrimonios mixtos dentro de la iglesia a nivel literal. Sí, hay muchos hombres de Dios que han tropezado en su camino y se han casado con mujeres inconversas, y al revés también ha sucedido. Mujeres de Dios que han tomado una decisión errónea y se han casado con hombres inconversos. De esa manera han lastrado su vida y se han puesto piedras en el camino. Entonces, ¿los matrimonios mixtos siguen existiendo a nivel literal dentro de la iglesia? Sí, pero pienso que abundan en otras áreas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos unimos a ciertas cosas que no son compatibles con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacían los matrimonios mixtos dentro de la nación de Israel? Estos hombres de Dios, raza santa, la denomina Esdras, se unían con mujeres paganas y de momento adaptaban las costumbres de estas mujeres y las hacían suyas. De los egipcios, de los amonitas, de los moabitas. Y si nosotros nos ponemos un poquito a comprender cuáles eran las costumbres de estas culturas que no eran las de Israel, vemos que entre esas costumbres se encontraban muchas de ellas detestables, como bien la Biblia las denomina, y entre ellas se encontraban la idolatría, pecado detestable delante de Dios, la hechicería,
pecado detestable delante de Dios. La brujería, pecado detestable delante de Dios. Dentro de las prácticas, en estas culturas se encontraban sacrificios humanos, porque cuando los reyes de Israel se desviaban del camino y servían a los dioses paganos, muchos de ellos, y la Biblia los destacaba, decían, y fulano de tal incluso ofreció a su hijo en sacrificio, y a los recién nacidos. Es decir, son prácticas detestables, abominables. Habían rituales con contextos sexuales, es decir, la perversión en estas culturas estaba a la orden del día. Y estas prácticas, de momento la raza santa la hacía suya. De momento se apartaban de aquel que mostró un trato de favor inmerecido totalmente y volvían a las costumbres del pasado. Entonces, viendo los antecedentes que tenía Israel, que venían de ser desterrados, venían como esclavos, hay cosas que yo todavía no entiendo, pero he aquí el mensaje. Luego al final vamos a decir lo imprescindible para entender, ¿no? Vemos que Israel venía de esta época bastante oscura, bastante negra en la historia de la nación, pero con el transcurso del tiempo Dios hizo uso de reyes extranjeros para poder restaurar la nación de Israel y mostró un trato de favor totalmente inmerecido hacia su pueblo. Porque muchas veces Dios, a lo largo de la Biblia, ha mostrado tratos de favor, tratos de gracia, pero en este caso yo pienso que era el trato que menos se merecía Israel. No por malo, sino por bueno. En el sentido de, Israel no había hecho nada. No había constancia de que Israel se había arrepentido de sus pecados. Estaban en Babilonia como esclavos. Pero el Señor movió el corazón de estos reyes de Babilonia y mostró un trato de gracia sin que el pueblo lo mereciera. Es decir, Dios volvió a apostar por cada uno de ellos. Esto lamentablemente sigue ocurriendo a día de hoy. A nosotros se nos muestra un trato de gracia, un trato de favor que si nosotros nos paramos a pensar, no merecemos. Mira, yo os hablo desde la experiencia propia. Yo hay veces que he obtenido un trato de Dios que cuando lo he recibido me he tenido que quebrantar sí o sí, porque no lo merecía. Yo sabía que no merecía ese trato de favor y sin embargo lo había recibido por gracia, por amor suyo. Y yo creo que esto ocurre muchísimas veces. Vivimos en ciertas etapas en nuestra vida en las que no nos merecemos absolutamente nada. Partimos de la base de que no nos merecemos nada, pero es que en estas etapas que nosotros vivimos hacemos por no merecer. Y aún así el Señor sigue apostando por nosotros y sigue mostrando un trato de favor y un trato de gracia. Pero lamentablemente nosotros, viviendo ese trato de favor, viviendo ese tiempo de gracia otorgado por Dios de una manera inmerecida en nuestra vida, decidimos abandonar su presencia. Decidimos volver a las prácticas antiguas y olvidarnos prontamente de ese favor inmerecido recibido por parte de Dios. Hay etapas que, por ejemplo, yo no voy a hablar de nadie, hablo de mí. Hay etapas que, por ejemplo, yo he vivido y he sentido que he sido usado por Dios, he sentido su presencia constantemente, pero justo en ese momento en el que mejor me encontraba, ha habido alguien que me ha desviado del camino y me ha hecho tomar la decisión de volver a practicar cosas que no tenía que practicar, de consentir cosas en mi vida que no tenía que consentir, hacer la vista gorda a cosas que no se las tenía que hacer. Entonces, después de tomar o de recibir un trato de favor de parte de Dios, lamentablemente nosotros decidimos abandonar su presencia por ceder ante el error. Y esto, lamentablemente, pasa no a la iglesia de fuera, que también vamos a hablar de nosotros mismos, poniéndonos a nosotros en primer lugar, ¿no? Entonces, vemos cómo hemos visto los antecedentes del pueblo de Israel, hemos visto un poquito qué es lo que le pasó a Esdras, cómo todo le iba bien hasta el capítulo 9, ¿no? Pero empezamos con el mensaje, ¿vale? Esdras, cuando escucha esta noticia en el capítulo 9, vamos a bajar un poquito
al versículo 3, creo que está ahí. Aquí está. Aquí Esdras dice, al oír esto me rasgué la capa y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente aterrorizado, atemorizado, ¿no? Entonces, Esdras, al escuchar esta mala noticia, se lamentó profunda y amargamente. Textos más adelante vemos como el pueblo, al verlo a él lamentarse, el pueblo se lamentó juntamente con él, ¿no? Sugirieron la solución al problema y se comprometieron a llevarlo a cabo. Entonces, vemos como esta historia, hemos hecho un breve paneo de la historia de Esdras, ni muchísimo menos la hemos contado entera, pero bueno, hemos contado lo más destacado, ¿no? Y vemos cómo, gracias a Dios, en esta ocasión, el pueblo supo volver hacia el camino correcto. Entonces, vamos a rescatar esas cualidades para nosotros aprender y aplicarlas, ¿no? La primera cualidad que nos encontramos, y es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida, nos la encontramos en el capítulo 7, verso 6 de Esdras, ¿vale? Lo hemos leído, pero lo vamos a recordar de nuevo. ¿Lo tenemos ahí? Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Aquí Esdras había tomado una decisión correcta. Había tomado la decisión de estudiar y obedecer la ley hasta el punto que la Biblia lo tiene que denominar como un hombre muy instruido en la ley, un hombre muy formado. Si la Biblia por algún momento tuviera, que no se va a hacer, ¿vale? Pero si la Biblia en algún momento, en el supuesto, imaginároslo, ¿vale? Esto es ficción. Si la Biblia se tuviera que reabrir y empezar a escribir nuevos libros, ¿cuántos de nosotros figuraríamos en alguno de los nuevos libros con la particularidad de Jonathan, hombre muy instruido en la ley de Dios? Tainá, mujer muy instruida en la ley de Dios. Hagámonos la pregunta y respondámonos a nosotros mismos en nuestro interior sinceramente. ¿De cuántos de nosotros se podría decir que somos muy instruidos? Y esto no es algo que caiga del cielo. Esto no es un don. No es algo que el Señor te equipe desde el nacimiento. Lo vemos en el versículo 10. Esto fue así porque Esdras había decidido estudiar y obedecer. Tú te vuelves una persona formada en la palabra cuando tomas la decisión de estudiar y obedecer. Esta es la primera cualidad que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros para finalmente poder entender. Todas estas cualidades que vamos a nombrar es para poder entender, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida a saber tomar decisiones correctas, decisiones del cielo. Tenemos que aprender a tomar y a saber llevar a cabo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te formes en su palabra. La Biblia lo dice, medita en esta ley de día y de noche. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos hombres y mujeres muy formados en la palabra. Entonces, tenemos que decir que nuestra vida no la determina lo que el mundo dice, porque el mundo a día de hoy te puede decir que eres la repera, como aquí decimos, o que eres una porquería. Te puede decir que eres totalmente libre y que puedes hacer lo que quieras, o te puede decir que eres una simple mota de polvo en un punto insignificante del espacio. Entonces, el mundo un día te dice que eres algo muy grande y el día siguiente te dice que eres algo minúsculo. Entonces, el mundo no determina tu vida. Lamentablemente tampoco la determina Dios. Sabemos que todos los deseos y planes de Dios para con su hijo son buenos. Pero ¿por qué vemos a los hijos perderse? ¿Por qué vemos a los cristianos desfallecer? ¿Era el deseo de Dios? No. Es que Dios no determina tu vida. Quien la determina eres tú.
Entonces, ¿Dios tiene buenos planes contigo? Sí. Tienes que tomar la decisión de entrar en los planes de Dios. Entonces, tenemos que aprender a tomar este tipo de decisiones en nuestra vida. Tenemos la decisión de tomar el camino correcto. Como bien dice en Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Vamos a leerlo. Este texto lo conocemos todos, pero viene al hilo, ¿vale? ¿Lo tenemos ahí? Dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niega a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocupará al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tu antepasado. Entonces, en nosotros está la decisión. El cambio, la formación, la experiencia, la comunión con Dios, no va a venir de la noche a la mañana. Lo mismo que un médico no es hábil con las manos de la noche a la mañana, ni un mecánico te sabe cambiar la junta de la culata de la noche a la mañana. Todo requiere un esfuerzo, requiere una formación, requiere un sacrificio y requiere una entrega. Entonces, si nosotros queremos que cuando entremos en el reino de los cielos, yo me monto mis películas, me encantan las películas, pero es que también me las monto. Y yo muchas veces me imagino y digo, bueno, cuando entremos al cielo el Señor nos tendrá que ir presentando, ¿no? Porque, por ejemplo, al rey David o a Pablo o a Juan, ellos no necesitan una presentación, todo el mundo los va a conocer allí. Pero a lo mejor algunos de nosotros sí tendremos que ser presentados. Pues mira, os presento a Jairo, hombre muy instruido en la palabra de Dios. Madre mía, a mí se me pone una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque me monto esa película. Entonces, Dios permita que Él pueda decir esto de nosotros. Hombres y mujeres formados, muy formados en la palabra. Entonces, en nosotros está la decisión. En nosotros está y depende nuestro destino. Entonces, esa es una de las primeras cualidades. Tomar sabias decisiones, las decisiones correctas, las que son voluntad del Padre. Otra cualidad que tiene que estar en nosotros, dolor por el pueblo e influencia. Esdras capítulo 9, verso 1, vamos a leerlo hasta el 3 y luego nos vamos a pasar al capítulo 10. ¿Vale? ¿Lo tenemos ahí el 9? Listo, ¿no? Dice, una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel, e incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para su hijo, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto me rasgué la capa y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Y en el capítulo 10, verso 1, dice, mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado, rostro en tierra, delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Entonces, fíjate, yo pienso que esto tiene que ir paso a paso, ¿no? No podemos ir saltándonos los pasos, no podemos ir al tercero sin cumplir el primero. Entonces yo pienso que la gran inversión que Esdras hizo en el estudio de la Escritura pudo comprender, le hizo comprender la magnitud del pecado que había cometido Israel.
Muchas veces no sabemos lo que practicamos porque no nos hemos invertido en la lectura. Tenemos ciertas prácticas en nuestra vida que por falta de conocimiento, no de entendimiento, de conocimiento, las seguimos practicando. Yo me he topado con gente que a lo mejor ha sido de recién convertida y decía, yo estaba practicando esto en mi vida y hasta que no escuché que estaba mal, pues no dejé de practicarlo. Y a lo mejor estaban recién convertidos y estaban fumando, o estaban recién convertidos y hacían prácticas que, bueno, no tendríamos que nombrarlas, pero hasta que no recibieron esa luz y esa revelación, no dejaron de practicarlas. Entonces, el hecho de que él se hubiera invertido en el estudio de la Escritura le pudo permitir comprender la magnitud del pecado que Israel había cometido. Esto le llevó a Esdras a sentir dolor por el pueblo. Esto le llevó a orar. Es que estos son pasos, ¿no? Cuando uno comprende el error que ha cometido, primeramente siente dolor, luego te tiene que llevar a la oración, te tiene que llevar a la intercesión y por último a pedir perdón. Son pasos que, cumpliendo la inversión de la lectura, luego nos van a llevar a poder identificar los errores que hay dentro de nosotros. Muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas porque sencillamente no hemos identificado el fallo. Entonces, es bueno que esa cualidad esté dentro de nosotros. Que sintamos dolor por el pueblo, que nos duelan las cosas de Dios, que nos duela la obra, que no hagamos la obra, como dice la Biblia, indolentemente, sino que hagamos lo de Dios nuestro y hagamos lo nuestro de Dios. Todo lo que le pase a la obra lo tenemos que sufrir nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a la oración, que es muy necesaria dentro de la obra, nos va a llevar a la intercesión y nos va a llevar a pedir perdón por nombre, en nombre del pueblo. Job hacía esto, él pedía perdón en nombre de su hijo. ¿Por qué? Porque le dolían, si no, no habría pedido perdón en nombre de su hijo. Entonces, necesario que haya gente dentro de la obra que sea movida a la intercesión y a la oración por el pueblo. Hoy, lamentablemente, nos mueven cualquier otra motivación excepto el dolor por el pueblo. Y esto nos lleva a hacer la obra de una manera indolente. Encontramos varios textos que nos dicen y que denuncian el hecho de realizar la obra de una manera inadecuada, bastante. Entre ellos, Mateo capítulo 6, verso 1, dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Hay gente que hace la obra simplemente para propia vanagloria, para que la gente los vea, para que la gente lo aplauda, para que la gente los señale y los destaque de entre la multitud. ¿Es una motivación correcta para trabajar en la obra de Dios? No. Entonces tenemos que cuidar nuestras motivaciones. Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17. Aquí nos dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celo y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Hay gente que hace la obra por vanagloria, hay otros que hacen la obra porque tienen ambiciones que no son de Dios, ambiciones propias, y otros que, por ejemplo, y esta otra manera de hacer la obra indolentemente la encontramos en ese famoso texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 15, donde dice, yo sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Esto también ocurre dentro de la iglesia. No somos movidos por el dolor, no somos movidos por el amor, somos movidos ¿por qué hay que hacerlo? ¿Salimos a evangelizar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el día de evangelismo? ¿Venimos a orar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el día de la oración? ¿Recibimos una porción de la palabra de Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el día de la reunión?
¿Qué le queda a Dios? ¿Qué decir de nosotros? Pues más que nada que siervos inútiles, porque lo que teníais que hacer, lo estáis haciendo. Un siervo no se destaca porque hace lo que tiene que hacer. Un siervo se destaca porque hace más de lo que debe de hacer. Entonces, tenemos que llevar a sentir la obra de Dios y a tener que experimentarla de una manera propia. Tenemos que aprender a sufrir por la obra. Sufrir por la obra no es malo. Sufrir por la obra es un privilegio. Así lo veían los antiguos y así los tenemos que ver también los nuevos. Entonces, fijaos de qué manera Esdras vivía el dolor, el pecado del pueblo. Lo hacía suyo y lo llevaba a la oración, a la intercesión, a rogar por el pueblo y a pedir perdón. Fijaos también qué capacidad tenía Esdras, que cuando el pueblo lo vio de esta manera, al pueblo no le quedó más remedio que llorar amargamente con él y pedir perdón. ¿Necesitamos también gente dentro de la obra que sea influyente? Influyente no quiere decir que tenga poder adquisitivo fuerte, o que tenga negocio, o que sea famoso, influencer. No. Influyente nos referimos a gente que sea capaz de cambiar los ambientes. Hay gente que viene al culto, que está bien delante de Dios, que cumple la palabra en la medida de lo posible, conforme a su conocimiento y a su capacidad, pero por ejemplo cuando están con las malas juntas, en lugar de contagiar él a las malas juntas lo contagian a él. Y es que lo malo se pega muy fácil. Lo más común es que el enfermo contagie al sano, porque la sanidad, lamentablemente, no se contagia. Y esto en lo espiritual también ocurre con mucha facilidad. La enfermedad invade a los sanos. Las tinieblas se comen a la oscuridad. Entonces, ¿necesitamos gente influyente? Sí. La gente influyente, ¿qué es lo que hace? Produce cambios, tanto para bien como para mal. Los profetas en su época dorada producían cambios para bien. En su época más oscura producían cambios para mal. ¿Por qué? Porque la gente los detestaba. Pero donde entraban, cambiaba el ambiente. Jesús cuando entraba en cualquier casa, en cualquier sinagoga, dice la Biblia que los ojos estaban pendientes a él. Y todos los ojos que lo miraban a él, ¿pensaban lo mismo de él? Unos pensaban que era el Hijo de Dios y otros decían que era un demonio. Pero producía un cambio. Entonces necesitamos gente con esa influencia, una influencia para el cambio. Esa es otra de las cualidades que tenemos que tener. Y la última cualidad que tiene que estar en nosotros, y no es lo imprescindible para entender, pero tiene que estar en nosotros, es el establecimiento de la corrección y el compromiso desmedido. Entonces hemos dicho que necesitamos tomar decisiones correctas, inversión en la escritura, dolor por la obra y ser influyente. Con esto quiero decir que si tú estás en un ambiente donde ves que no puedes influenciar, vete. Porque si no puedes hacer tu obra, estás perdiendo el tiempo. Y la última es establecer la corrección y tener un compromiso desmedido. ¿Por qué? Porque si tú estableces la corrección y no tienes compromiso, no has hecho nada. Esdras capítulo 10, verso 2. Dice, luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elán, le dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y la echaremos de aquí junto con su hijo. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Entonces Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron juramento solemne. Entonces, fijaos, este hombre identificó juntamente con Esdras el problema, propuso y estableció una solución. Y os adelanto que el pueblo tuvo un compromiso desmedido con Dios. ¿Por qué? Porque a quien tú le digas que tienes que separarte de tu mujer y abandonar a tu hijo por compromiso, por amor a Dios, cualquiera diría que estás loco. Cualquiera diría que a ti se te está yendo la pinza.
Pero es que es necesario que haya ese tipo de compromiso. Un compromiso sin medida. Un compromiso que para cualquiera sea locura. ¿Por qué? Porque si tú te comprometes con Dios de una manera desmedida, Él se va a comprometer contigo de igual manera. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con límites, estamos limitando también el poder de Dios. Y también tenemos que comprender que si nuestros grandes problemas los identificamos, a un gran problema le tienes que poner una gran solución. Y a una gran solución tiene que ir acompañada de un gran compromiso. Entonces, este pueblo cometió un pecado gigantesco y la solución propuesta fue gigantesca, pero es que el compromiso acompañaba. Entonces, esto lo tenemos que trasladar a nuestra vida. Tenemos que establecer las soluciones y tenemos que acompañar el compromiso a la magnitud de la solución propuesta. Entonces, tenemos que saber que vamos a caer y vamos a errar, pero es importante que estas cualidades se manifiesten en nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos, podamos entender y podamos llevar al pueblo al entendimiento. Pero ya os he dicho que estas cualidades no son las que nos van a llevar a entender, sino que estas cualidades no son las necesarias para el entendimiento, sino que son la consecuencia de que tú ya has entendido. Entonces, si nosotros no nos hemos invertido en la lectura, si nosotros no tenemos dolor por el pueblo, si nosotros no influimos en el pueblo, no nos influimos ni a nosotros mismos, si nosotros nos ponemos delante del espejo y decimos palabra de Dios y ni nosotros mismos no la creemos, si proponemos soluciones y al día siguiente el compromiso lo hemos roto, quiere decir que todavía no hemos entendido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas cualidades que hemos dicho que necesitamos en nuestra vida no son las necesarias para entender. Es la consecuencia de que tú has entendido. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque todo esto ocurrió en una historia que gira en torno a un hombre que tenía una característica concreta. Es verdad que este hombre sentía dolor por el pueblo, era una persona muy influyente, le encantaba estudiar y obedecer la ley de Dios, pero hay algo que a mí me llamó la atención. Esdras capítulo 7, verso 9, y no es la única vez que lo dice la Biblia. ¿Está ahí? Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Y aquí es donde está. Pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Cuando nosotros leemos esto, rápidamente comprendemos que era la presencia lo que acompañaba a Esdras. Es la presencia lo imprescindible para poder entender. Cuando nosotros no entendemos las cualidades anteriormente mencionadas, es obvio que no pueden estar en nosotros, porque todo lo que hemos mencionado requiere una decisión, requiere un esfuerzo, requiere una actuación. Mismo Secanías le tuvo que decir a Esdras, ponte mano a la obra porque nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Así que sé fuerte y actúa. Es decir, todas estas cualidades requieren de un esfuerzo, requieren de una actuación y requieren de una decisión. Pero todo esto se manifiesta en nosotros porque la presencia está con nosotros. La presencia está en nosotros cuando nosotros buscamos la presencia. Y esto está visto y comprobado dentro de la Biblia. Vamos a decir que es necesaria la presencia para entender y no el conocimiento. Por eso yo antes he mencionado que el conocimiento y el entendimiento tienen algo relacionado, pero no tienen que ir, no están obligadamente a ver cómo os lo digo. Una persona que tiene mucho conocimiento no tiene por qué entenderlo todo. Pero una persona que lo entiende todo es porque lo poco que conoce lo comprende. Es un poco lioso, pero yo lo entiendo. No sé si he conseguido que vosotros lo entendáis.
En Oseas capítulo 4, verso 6, este texto lo conocemos nosotros, siempre lo hemos dicho que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero es que esta versión arroja una luz distinta, arroja una perspectiva distinta. Aquí dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es decir, el pueblo no es destruido por falta de conocimiento. El pueblo es destruido porque no conoce a Dios, no busca la presencia de Dios, no se preocupa en invertir tiempo por conocerlo e intimar más con Dios. Eso es lo que provoca la destrucción del pueblo. Entonces, la ausencia de conocimiento, leyendo esta versión, yo puedo llegar a la conclusión de que la ausencia del conocimiento que te hace perecer, la ausencia del conocimiento que te destruye, no es doctrinal. A ti no te va a destruir que tú no sepas, como hemos dicho antes, las dimensiones del espacio o la quinta yo no sé qué, que son doctrinas bellísimas y súper profundas y que todo el mundo debería de comprender. Pero que a ti eso no te destruye, ni muchísimo menos. Ni te da una traba en tu camino, ni te va a llevar al cielo. Entonces, esa ausencia de conocimiento que te hace perecer, que te hace caer, no es un conocimiento doctrinal. La ausencia de conocimiento que sí te hace perecer es no buscar la presencia de Dios, no preocuparte por conocerlo a Él. Y el pueblo de Dios está empecinado y encabezonado en el conocimiento de la Biblia, en traer la última revelación, pero no se esfuerza por conocerlo verdaderamente a Él. Entonces, nos hacemos muchas cuestiones porque no entendemos. Y como no entendemos, obramos partiendo del desconocimiento. Esta mañana, bueno, esta tarde, recogiendo con el Jonathan, estábamos recogiendo y teníamos prácticamente el puesto, puesto. Estaban los hierros, los toldos, las mesas puestas. Y me fijé en el puesto del vecino, que solamente le quedaban los hierros y el toldo por recoger. Es decir, esos son 10 minutos, como mucho. A nosotros nos quedaba todavía media hora, 40 minutos. Y me fijé y dije yo, a ver cuánto tarda en irse. El vecino había contratado a gente que no sabía ni dónde tenía la mano derecha. Literalmente. Entonces, a nosotros nos dio tiempo a quitar las mesas, a quitar los hierros, a doblar los tordos, a subirnos en el coche y el vecino, al que le quedaban 5 minutos, todavía seguía en la misma estación. Y yo me he quedado sorprendido. Y es que el obrero, cuando no entiende, obra desde el desconocimiento. ¿Y qué es lo que hace un trabajador cuando no entiende y no comprende su trabajo? No produce, pierde el tiempo, genera un gasto, es una carga para la empresa. Entonces, hagamos una introspección dentro de nosotros y preguntémonos, ¿hemos entendido nosotros verdaderamente el Evangelio? ¿Nos estamos preocupando por habitar en su presencia? ¿Hemos producido para Dios? Porque si no hemos hecho absolutamente nada, nos queda claro que después de todo lo avanzado, hemos avanzado en círculos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido nuestro trabajo. Entonces, nos hacemos muchas cuestiones porque no entendemos. Y como no entendemos, obramos partiendo del desconocimiento. Y cuando el obrero no entiende, no sabe lo que hace, no puede trabajar con efectividad. Os voy a citar 2 textos, ¿vale?, de 2 historias distintas, para que veamos cómo el entendimiento lo trae la presencia. El entendimiento no lo trae la doctrina, el entendimiento no lo trae la última revelación, y el entendimiento no lo trae, ¿qué te digo yo? 3.000 maquinaciones y 3.000 cálculos. Eso no lo trae el entendimiento lo trae la presencia de Dios. Job capítulo 42, en esa versión. ¿Sabemos todos la historia de Job? Y vemos cómo a lo largo de la historia Job se empieza a hacer muchas preguntas y empieza a cuestionar la justicia de Dios, a decir que Dios es un Dios imparcial, que Dios es un Dios que condena al justo con el impío. Job empezaba a cuestionar la justicia de Dios. Pero cuando Dios lo reta y empieza a hacerle preguntas
Y empieza a darle explicaciones. En el capítulo 42, Job no tiene más remedio que responderle al Señor. Sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía absolutamente nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis ojos. Me retracto de todo lo que dije. Me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job vivía de lo que escuchaba de otros. Job vivía del conocimiento. ¿A Job le faltaba conocimiento? No. De hecho, cuando se ponía a contender y a debatir con sus amigos, les daba cátedra por todos los lados. Y los amigos tenían conocimiento. Pero es que Job tenía mucho más que ellos. Y hablaba de la justicia de Dios, y hablaba del amor de Dios, y hablaba de que Dios es esto y de que Dios lo otro. Tenía un conocimiento sobre Dios espectacular. Mucho más de los que a día de hoy hay. Y ya os adelanto que a día de hoy hay muchísimo más conocimiento que en la época de Job. Pero Job tenía más conocimiento que a día de hoy y del que muchos tienen y contienen. Ahora, el entendimiento no se lo trajo el conocimiento a Job. Job tenía mucho conocimiento y se hacía muchas preguntas y cuestionaba mucho a Dios. Ahora, cuando él tuvo un contacto directo con la presencia de Dios y pudo decir, ahora te veo con mis ojos, es cuando dice, soy yo, y hablaba de cosas que no comprendía. Y luego dice, me retracto de lo que dije, me siento en polvo y ceniza y me arrepiento. A ti te hace entender tus circunstancias cuando buscas la presencia de Dios. Pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, por circunstancias que no entendemos y que nos llevan a decir, ¿qué es lo que estoy yo pagando? ¿He hecho yo algo en otra vida, acaso, para merecer lo que estoy pagando? Sabemos que no estamos en ninguna reencarnación, es una expresión, ¿no? Pero muchas veces nos hacemos preguntas teniendo el conocimiento de la palabra. Pero es un conocimiento vano porque el conocimiento que tenemos es del que hemos oído de otros. Si nosotros cuestionáramos todo lo que sabemos de la Biblia, seguramente todo lo que hemos aprendido es porque otros nos lo han enseñado, no porque lo hemos aprendido por nuestra cuenta y por revelación divina. Entonces, a día de hoy nosotros vivimos como Job vivía. Conocemos a Dios de oídas. Por eso todavía nos preguntamos muchas cosas. Pero cuando tengamos un encuentro directamente con su presencia, empezaremos a entender. Empezaremos a callar y empezaremos a actuar. Salmo 73, y con este termino. ¿Estáis? En verdad Dios es bueno con Israel y con los de corazón puro. Esto es conocimiento. Todos lo sabemos. Pero dice, pero en cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Porque envidiaba a los orgullosos, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y he aquí la pregunta que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Quién de nosotros nos ha hecho esta pregunta en algún momento de su vida? ¿Me he guardado para Dios con algún motivo justificado? Porque yo veo a los malos disfrutando y yo me veo aquí pasando calamidad. Yo veo a los malos teniendo éxito constante y yo tengo derrota continua.
¿He conservado puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas y cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Por eso Asaf pudo decir estas cosas. Escribió el Salmo después de entender. No lo escribió desde el desconocimiento y desde el desentendimiento. Esa es la palabra. Dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Cuando tú tienes contacto con la presencia del Señor, ¿te resulta más difícil entender por qué los malvados prosperan que si no hubieras tenido el contacto con la presencia? Cuando uno no tiene contacto con la presencia, no entiende el por qué trabaja para Dios. Pero cuando uno tiene contacto con la presencia, le resulta difícil el por qué los malvados prosperan. Es que realmente no están prosperando. ¿Por qué? Porque fijaos lo que dice en el verso 17. Entonces entré en tu santuario, Dios. Es decir, entré en el primer habitáculo de tu presencia, porque el tabernáculo no era otra cosa que el punto más cercano a la presencia de Dios. Conforme tú te vas acercando más a su presencia, más cosas vas a ir entendiendo. Y aquí dice, entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí lo que antes no entendía. Por fin entendí por qué conservé puro mi corazón. Y por fin entendí por qué me mantuve en inocencia. ¿Por qué entendí el destino de los perversos? Entonces, el conocimiento no trae entendimiento. El conocimiento es buenísimo, pero no trae entendimiento. El conocimiento pienso yo que tiene que ser una consecuencia de que primeramente hayamos entendido. El actuar tiene que ser una consecuencia de que nosotros hayamos entendido. Como hemos dicho antes, un trabajador no le mete mano al trabajo hasta que no lo entienda. Hay trabajos que son livianos, que si te equivocas no pasa nada. En una zapatería, por ejemplo, no lo entiendes y metes un zapato de una talla en una caja que no corresponde con la talla, no creo que pase nada. Lo más que puede pasar es que venga el cliente y lo descambie. Imaginaos en el ámbito eléctrico, que el trabajador no entienda lo que está haciendo. ¿Qué se juega? Su propia vida. Ahora, yo pienso que el trabajo más exigente que hay en la tierra es trabajar para Dios. Porque el trabajo para Dios no es un trabajo físico, no es un trabajo mental, no es un trabajo con jornada intensa, es un trabajo que requiere todo tu tiempo, toda tu vida, toda tu atención y es un trabajo constante. Trabajar para Dios es lo más exigente, pero también os digo una cosa, es lo más gratificante. Entonces, busquemos su presencia, pongámonos ese objetivo, no a corto ni largo plazo, pongámonos ese objetivo todos los días. Que todos los días haya en nosotros el anhelo, el deseo y la intención de buscar de su presencia, porque de esa manera la duda nunca vendrá. De esa manera todos los días entenderemos. De esa manera todos los días actuaremos de una manera correcta. Tomaremos decisiones sabias. Obraremos con intenciones correctas para el pueblo. Influiremos en los demás de una manera idónea. Tomaremos decisiones y nos comprometeremos. Busquemos de su presencia y os aseguro que el trabajo para Dios será efectivo. Que Dios bendiga.